Aquí, 0,7. ¿0,7 qué? Kilogramos sobre metro cúbico, gramos, no sé, newton sobre metro, sobre centímetro cuadrado, cúbico, perdón. Si utilizás las mismas unidades en los dos casos, cuando haces el balance igualmente no se cancelan. Sí, en realidad lo que están viendo acá es la densidad relativa al agua. O sea, eso sería la densidad del fluido 1, que no sé qué es ese fluido, dividido la densidad del agua. Que se toma una densidad de agua fija, por ejemplo, de la densidad, perdón, sí, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o lo mismo el peso específico. Se lo refiere al agua. Entonces, lo que estamos viendo ahí son pesos específicos relativos. Lo mismo hacemos con el agua, con la densidad. Si yo hablo yo pongo un valor sin unidades, y en general valores bajos, 1, 2, 3, 0,5, son valores de densidad o peso específico relativos. Entonces, este valor en realidad sería el equivalente a, por ejemplo, 700 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y este otro sería un peso específico parecido al del agua, 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Se entendió eso? Eso es lo que el libro llama gravedad específica, ¿puede ser? La gravedad específica es el peso específico. Puede ser que hable de la gravedad específica relativa también, como digo yo. ¿Ves? Es otra forma de llamar al peso específico. Sí, porque ahí justamente en el libro también mencionaba una unidad un coeficiente adimensional, geografía no, gravedad específica, que era la densidad del líquido con referencia a la densidad del agua a determinadas condiciones. Por lo menos el Zenger lo llamaba gravedad específica. Claro, es eso, es lo mismo. La densidad Está específica bien. es la densidad de lo que conocemos como densidad. Aguárdame un segundito. Bien. Bueno, le decía. Entonces, bueno, eso es respecto al peso específico. Bien. Otro tema interesante es, ¿les puedo borrar esto? Bueno, se lo borro y después vayan a cantar la Gardel. Otro tema interesante, les decía, respecto a la presión. Yo digo, acá tengo sobre el piso, digamos, desde el nivel de líquido máximo hasta el fondo, tengo una carga determinada que es este valor H1. H1 podría ser 10 metros, por ejemplo. Un valor, una altura determinada, una carga de líquido. Y esa carga de líquido, como vimos hasta hace un rato, genera una determinada distribución de presiones, que de esas distribuciones de presiones nosotros vamos a tomar una parte, por ejemplo, la que tiene que ver con la compuerta, la que afecta a la compuerta. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, sí. sí. Ahora, si yo hablo de que tengo una presión, 1 de 1 kilogramo por centímetro cuadrado o 2 de 0,3, y dijimos que cuando yo hablo de una presión es que estoy dándole una presión manométrica, es decir, una presión adicional a la que puedo tener en el medio ambiente externo, la atmósfera. ¿Cómo va a afectar esa presión a esa distribución de presiones que tengo sobre la compuerta? O la distribución de presiones que genera la columna de líquido. Se le suma P1.
se le suma. Se le No es como suma que toda una constante, profe. toda una constante, claro. O sea, se me corre, vamos a ver, La distribución se te corre. se me corre, bueno, voy a volar esto. Se me correría una cantidad determinada, por ejemplo, se me viene por acá, y a esto se le suma esa distribución, bueno, me quedó bastante feo, pero esta sería la distribución de presiones debida a la columna de líquido, y se le suma un valor constante que sería este P1. Bien, si ustedes se fijan, este cateto opuesto y el ángulo, este, llamémosle θ, se mantienen. ¿Por qué? Porque la distribución de presiones tiene que ver con la columna de líquido, con el tipo de líquido y la altura del líquido. Esto es el equivalente a, lo que yo voy a plantear es el equivalente a trasladar el triángulo hacia cruzar la línea de referencia. Mira, una determinada línea de referencia, ¿no? Por aquí. A ver que quiero borrar para que me quede una línea. Entonces, es un jueguito geométrico. Entonces, fíjese, de esta forma, lo que yo estaría haciendo es llevar mi nivel de referencia, que es esta presión inicial, esta presión a la que está sometido el recipiente, a un nivel de presión equivalente a la presión atmosférica, que para nosotros equivale a una presión nula. ¿Me siguen? Sí, aumentaría la altura, como que. La altura. Es como si yo agregase este nivel de líquido. O sea, si yo para representar lo mismo que me genera esa presión a la que estaría sometido el recipiente, más la columna, es como si yo a ese recipiente cerrado sometido a presión, le sumo una columna de líquido. Le agrego un H, llamémosle H minúscula, H1 adicional, con el mismo líquido, ¿no? Está. Es decir, y ya después hay que analizar cuánto vale eso, pero si nosotros tenemos un recipiente con líquido, digamos, con un determinado nivel de líquido, sometido a una presión determinada, podríamos representar esa presión adicional como, esa presión a la que está sometida la superficie libre, como un adicional de líquido, del mismo líquido, sobre la columna. Y esa altura, ¿se dan una idea de cuánto vale? La Tendrá que presión ver con adicional dividido el peso específico, ¿no es? dividido el peso específico, claro. Dividido el peso específico, 1. En realidad, en este caso, el peso específico absoluto. El peso específico no relativo, sino el de 700 kilogramos sobre centímetro cúbico. O sea, el valor de peso específico al que está sometida que tiene el líquido. Entonces, yo podría representar estas dos tanques por dos columnas con líquidos reales, o sea, el nivel real, más un nivel virtual, que por ejemplo este podría estar por acá, y que me generaría otra carga determinada, de un lado y de otro. Ahora bien, ¿qué pasa si yo a esta presión, vamos a borrar un poquito, así no está tan chastrado esto? Decía, si esta presión, en vez de ser, como dice acá, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, fuese, no vamos a ser tan exagerado, pero vamos a darle un valor de, por ejemplo, menos, no sé, 0,3 kilogramos. Dije otro valor, ¿no? Valor negativo. Valor negativo, ¿qué representa? Presión absoluta, manométrica o vacuométrica. Vacuométrica. Vacuométrica, o sea, estaría por debajo del nivel de la presión atmosférica.
Entonces dijimos, la carga de líquido me representa este valor. Y si yo tengo una presión arriba del líquido vacumétrica, o sea, menor que 0, ¿cómo sería mi nueva distribución de presiones? La bajas un poco. La bajo un poco, o sea, se tendría que correr al revés para acá. Ahí me queda bastante. Vamos a ver si la corro para acá, digo. Y ahí sí lo grafico. Tendría que quedarme paralela. Entonces se me corre la presión para abajo. El equivalente, si yo hago una composición de triángulos, si cruzo ese nivel de referencia, es el equivalente a bajar el nivel, mi 0, hacia abajo. Otro valor H1, que este H1 también va a ser este nuevo valor, pero en realidad en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque estoy descendiendo esa presión, esa carga equivalente. ¿Se entiende? Profe, lo que yo no entiendo es por qué vos quisieras hacer eso, digamos, lo de la carga virtual. Digamos, ¿cuál es la gracia de hacer eso, digamos? No, es una forma de enfocarlo, porque en general nosotros nos manejamos mucho en este tipo de cosas gráficamente. Es otra forma de encararlo. Es exactamente lo mismo que directamente agregar, o reducirle o agregarle una constante que es el equivalente a la presión dividido el peso específico. Lo que pasa que, como este tipo de análisis son más bien gráficos, lo que buscamos, por ejemplo, es la posición del centro de gravedad, la posición del centro de presión, y buscamos niveles, esta es otra forma de enfocarlo. Simplemente, son dos formas de verlo. ¿Se entiende? O sea, es exactamente lo mismo. Reducir, hacer una reducción de la presión, o sea, a la distribución de presiones inicial, correrlo en este caso hacia la izquierda, es decir, reducirle un valor de presiones equivalente a la presión a la que está sometido, si es presión negativa, o sumarle un valor fijo, si fuese presión positiva. Desde el punto de vista didáctico, para visualizar, yo veo más, bueno, en general lo tratamos de esta manera porque se visualiza mejor el hecho de que una presión negativa equivalga a quitarle líquido. Es como si tuviésemos menos líquido. ¿Por qué? Porque al haber justamente una depresión, es como si la columna pesase un poco menos o si tuviese menos líquido sobre sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, 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 se entiende, profe. Pero las dos formas son válidas, ¿no? Ninguna es mejor que la otra, digamos, ni es restrictiva. Las dos formas se pueden encarar de la misma manera. A ver, después está la resolución de los ejercicios. Yo no me quiero detener en eso porque justamente quiero tener el feedback de ustedes de las dudas que surjan, pero esta es la forma de encarar este tipo de ejercicios. Después, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, tendrán que ver cuál es la fuerza resultante de cada lado y dónde van a estar ubicadas esas fuerzas. Y si, por ejemplo, este fuese el punto de rotación, el punto de pivot, calcular, hacer la sumatoria de momentos de un lado, o sea, la fuerza por la distancia, de un lado y de otro, y calcular el momento resultante y después de ahí estimar la fuerza resultante. Sobre esto hay un punto que yo hasta el momento vengo hablando de, por ejemplo, una superficie, o calcular una fuerza sobre una superficie, o resultante de fuerza sobre una superficie, que está totalmente sumergida, ¿no? O sea, esta superficie de un lado y de otro estaría totalmente sumergida. Ahora, ¿qué pasa si esta superficie, vamos a borrar un poquito, por ejemplo, ya que tenemos el tanque ahí más chiquito, si esta superficie del lado derecho, por ejemplo, tuviese un nivel de líquido por acá, ¿no? O sea, del lado derecho tuviese toda esta zona sumergida y del lado izquierdo tuviese todo este otro nivel sumergido. ¿Cómo se hace este análisis? ¿O en qué cambia el análisis? En sí te cambia la fuerza del lado
del tanque chico y hay que ver cómo se analiza, como que tengo la presión del líquido más la presión esa que se le suma debido a P2, ¿no? Repetime que justo me distrajeron, perdón. ¿Cómo? Que tendría que analizar, o sea, del lado del tanque chico, Sí. cómo me influye la presión P2 que tengo por arriba del líquido en la distribución de presiones sobre la placa. Bueno, vamos a Bueno. hacerlo más sencillo. Pensemos que esto está abierto a la atmósfera, que acá hay presión atmosférica. Presión atmosférica, ¿no? O sea, yo lo que estoy hablando es, una vez analizado o compuesto la presión sobre el nivel de líquido, me queda que el nivel de líquido sobre este lado de la compuerta no ocupa toda la compuerta. Es decir, si yo miro la compuerta, voy a ver que el nivel ocupado está de aquí para abajo. O sea, todo esto estaría inundado, mojado por el líquido. Lo que está arriba no. ¿Cómo ¿Calcular un influye eso? segundo centro de presión, profe? En realidad pasa lo siguiente. Esta compuerta que no está totalmente sumergida, en realidad el área afectada por esa presión va a ser solamente el área sumergida. El resto no va a ser afectado. Entonces, tanto el centro de gravedad, el CG, como el centro de presión van a estar vinculados con esa área, con esa nueva área sumergida. O sea, yo voy a tener que recalcular, voy a tener un nuevo centro de gravedad cuyo eje de referencia va a estar ubicado seguramente más abajo, porque es como si fuese otra superficie. ¿Por qué? Porque básicamente el área afectada va a ser la que se encuentre solamente mojada por el líquido. La distribución de presiones es la que moja a la compuerta, no el resto de la compuerta. Digo, la compuerta o si fuese una pared más grande, ¿no? Quedó perfecto, profe. Quedó claro. Algo parecido a eso lo ven con bueno, acá tienen algunas de las inercias, fórmulas de inercias. Les decía, lo ven con el tema de, a ver si está por acá, lo de los camiones cisternas. No está acá. A ver, vamos a ver. Creo que estaba en la planilla de ejercicios. Versa sobre curva. Tanque solidario, tapón. Camión cisterna, claro. Aquí. Este es un ejemplo. No sé si lo han podido hacer, pero los invito a que lo vayan haciendo. ¿Por qué? Porque ya a partir de esta semana va a arrancar el nuevo Multiple Choice, que va a durar hasta la semana que viene. Hasta el 21. Entonces, ya este tipo de temas lo tienen que manejar. Y les decía, pero aguárdame. Les decía, ¿cómo es? En el caso del camión, en este ejemplo, entra en juego esto de una aceleración en una dirección distinta a la dirección de la gravedad. O sea, vamos a tener la aceleración de la gravedad, G, y además esto va a estar acelerado en el eje X, o sea, en la dirección de desplazamiento. Va a estar, por ejemplo, acelerándose o frenando, dependiendo de cómo sea el caso. Y vimos de la clase anterior que el líquido dentro del recipiente, por ejemplo, supongamos que este tanque tiene la tapa abierta a la atmósfera. Entonces, tenía un nivel, por ejemplo, inicial. ¿Cómo hago para que me quede una recta? Bueno, no sé cómo hago. No me deja. Bueno, supongamos que el nivel inicial estaba por debajo, o sea, la mitad del tanque. Cuando estaba en estado de reposo, cuando se acelera, alcanza un determinado nivel. Por ejemplo, por aquí. Y bueno, supónganse que en ese caso, el nivel máximo que alcanza en la tapa trasera no es el nivel de la tapa trasera, está por debajo. Entonces, en ese caso, la superficie
sometida a carga va a ser toda la superficie mojada, toda esta superficie. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, Bien. y una pregunta. En el caso que yo, no sé, ponerle que yo tengo el centro de presión y el centro de gravedad de, digamos, de toda la compuerta lleno, digamos. O sea, se cuenta que mi distribución de presiones me moja toda esa compuerta. Sí, Ahora, y después en otro caso, yo hago otro estudio, qué sé yo, bueno, y me da que según la aceleración o no sé qué, que esa distribución de presiones no es toda mi compuerta, sino que un cacho menos. Ahora, claro. tanto el centro de gravedad como el centro de presión es proporcional a esa distancia que me disminuyó. Es decir, si yo lo saqué con toda la compuerta, yo lo puedo hacer proporcional a ese espacio que, digamos, la diferencia que hay, ¿o no? Nunca lo pensé, es buena pregunta esa, nunca lo analicé desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque vos, pero habría que hacer la cuenta, eso está bueno para plantearlo, para mandar ese análisis en el foro. Ya te estoy tirando tareas, mira. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque vos tenés, vamos al caso del centro, en el centro de gravedad creo que no sería parecida. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad, o sea, el I, centro de gravedad, ¿cómo se calcula? Está vinculada con, es una integral del área, no, o sea, de la distancia de los I, o de los H si querés, por diferencial de área. O sea, es una relación, te diría, lineal entre las distancias y el área. Posiblemente haya una proporción, o sea, si vos tenías el centro de gravedad ubicado aquí, y se te reduce un cierto porcentaje el área, posiblemente haya una relación porcentual similar en el desplazamiento del centro de gravedad. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Yo lo que no lo tengo tan en claro es en el centro de presión. Porque el centro de presión, si te disminuye el área, o sea, si se te achica el área, porque se te redujo el nivel, vos ahí vas a tener la distancia al centro de gravedad, y a eso le tenés que sumar la relación de la inercia, que acordate que esto es una inercia, la inercia está vinculada con la relación de longitudes por anchos. Claro, Dependiendo de, no claro, sería, porque esa relación ya en el caso de un cuadrado ya es cúbica, digamos, uno de los lados. claro, no, por eso digo, tal vez Entonces no. en centro de gravedad, es interesante el planteo, en la posición del nuevo centro de gravedad haya una proporcionalidad, pero no tengo tan en claro que sea tan así en el de centro de presiones. Me parece que no. Sí, O no, sea, me parece que no por eso, porque, o sea, nunca, las inercias, digamos, ponele, yo si tengo un cuadrado era A por B al cubo, entonces ya tengo algo cúbico ahí, no es lineal, me parece. O sea, digamos que la inercia no me varía linealmente a cuando yo redujo el área, o en mi superficie. Pero no sé, igual tendría que claro, hacer las cuentas y ver, para un caso específico o un caso general. así es, así es. Pero bueno, de todas maneras, o sea, está interesante el planteo, pero lo importante, lo que tiene que quedar aquí es que el hecho de que el área mojada sea inferior a la superficie de la compuerta, por ejemplo, la superficie de la pared, que digamos, por circunstancias como en esta, a determinada aceleración, la pared queda totalmente mojada y una aceleración distinta, menos mojada, va a dar distintas posiciones del centro de gravedad y centro de presión y por ende van a generar distintos resultantes, distintas fuerzas resultantes. Eh, bien. Bueno, sobre este punto, ¿han tenido alguna duda? Bueno, sobre el tanque en rotación. A ver, el ejemplo del tanque en rotación. ¿Lo han podido ver?
Fíjense que no son ejemplos demasiado complejos, tienen las particularidades de, en un caso, una aceleración centrífuga, en otro caso, una aceleración de tipo lineal. Lo que cambia es la curvatura, o sea, la distribución de presiones, porque se modifica la geometría de la superficie libre. O sea, la superficie a la cual tomamos como referencia la presión, en este caso atmosférica. Pero los análisis son similares. Un detalle es, hasta ahora venimos hablando de superficies de tipo planas. Ahora, ¿qué pasa? A ver si lo veo por aquí. Cuando tenemos, por ejemplo, una superficie que está sumergida y no es plana. Como puede ser este tapón. Como tenemos este tapón, que si lo miramos de frente, un cilindro podría ser, tendremos toda una superficie curva de un lado, toda una superficie curva del otro, parte del tapón estaría fuera del recipiente, supónganse que todo esto está lleno de líquido. Creo que hay un ejemplo más lindo más adelante, este que está ahí, pero hay un ejemplo de un tapón, un cilindro, piensen esto, que esto es una compuerta, es un cilindro, la longitud del cilindro sería perpendicular a la hoja, este cilindro, digamos, de esta circunferencia, haría de tapón de todo este recipiente y tiene la posibilidad de pivotar respecto de este punto. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo obtengo la resultante de fuerzas sobre ese tapón? O sea, que ejerce el fluido sobre el tapón y viceversa, que tiene que ejercer el tapón sobre el fluido. Imagínense que este tapón equivale a una compuerta. O sea, toda esta superficie haría las veces de compuerta. ¿Hay casos reales de cosas así, profe? Superficies Parecen curvas, sí. Bueno, la geometría se puede ver rara, pero superficies curvas, sí. Sí, sí. A ver, imagínense que en piletas donde el fondo es curvo, está ocurriendo esto. ¿No sería como un Orrin eso, por ejemplo? Un Orrin, sí. Pero hay sistemas de compuertas de ese estilo. No se me viene a la mente, pero sí he visto eso. Aquí tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque en estos casos nosotros tendremos, siempre asumiendo que la gravedad está coincidente con el eje vertical, dirección en el sentido hacia abajo, nosotros podemos analizar esto de descomponerlo en dos direcciones. Una, la fuerza resultante horizontal, que está vinculada con la distribución de cargas, el eje vertical, debida justamente a esta distribución de presiones, que es lo que vemos aquí. Y justamente el hecho de poder analizarlo en dos ejes nos permite proyectar esta superficie. O sea, lo que hacemos es analizar esta superficie que es curva como si fuese una superficie plana. Si la proyecto, lo que voy a ver es un rectángulo, ¿no? El cilindro va a ser un rectángulo. En la proyección del plano YZ. Este sería el eje Z. Y este es el eje Y. Entonces, en esa proyección va a ser el equivalente a un rectángulo, o sea, una geometría relativamente sencilla, y puedo hacer un análisis o sea, puedo obtener la fuerza resultante, la fuerza X a la que estaría sometido. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo calculo? Lo calculo obteniendo la distancia, el centro de gravedad, o sea, la distancia en este caso, el H, en este caso sería el I, centro de gravedad, que multiplicada por el área, que en este caso es un rectángulo,
me da la fuerza en X. Y después, el centro de presión, lo mismo. ¿Cómo se calculaba? Centro de presión. Con esa distancia al centro de gravedad, sumado a la inercia dividido la distancia del centro de gravedad por el área. Y eso me va a dar una fuerza resultante en X. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Claro. Sí, se entiende. Pero ¿qué pasa? Si ustedes observan, la distribución de presiones, que es normal al área, y en este caso el área es curva, siempre cada diferencial de área va a tener aplicado sobre sí un vector fuerza, es decir, va a haber una distribución de presiones siempre normal perpendicular al área. Y va a ser en definitiva una distribución de esta forma, curva. Es decir, la particularidad de esto es que yo tendré una componente horizontal, la Fx, y una resultante vertical, una fuerza I. ¿Y la fuerza I cómo lo calculo? ¿Cómo la calculo? ¿Podría ser lo mismo? Mirando de abajo hacia arriba. O sea, proyectando hacia arriba el cilindro, ¿no? Y haciendo un análisis similar. En este caso, ¿qué sería? Z. Allá. Algo así. Ahí, profe, es más fácil porque justamente al ser horizontal la presión es la misma en todos lados y está aplicado sobre el centro de gravedad directamente, o sea, sobre el centro del rectángulo. Y la presión no es la misma en todos lados. Porque acá arriba voy a tener una presión diferente que la que tenga acá abajo. O sea, acá arriba No, tendré pero un digo, valor. si vos analizás, digamos, el rectángulo visto, como decía Francisco, de abajo hacia arriba, digamos, ¿no tendrías la misma presión en todos lados? No. Eso que se ve ahí abajo, digamos, ese FI que dice, esa distribución, ¿no son todas las mismas presiones? No, eso es una manganeta, porque si vos componés cada una de las fuerzas, vas a tener una componente horizontal, otra vertical, y vas a ver que esas componentes van cambiando de dirección y módulo, y te van a dar diferentes fuerzas. Ahora vamos a ver qué es esto. Es decir, yo lo que voy a tener en realidad acá es también una distribución de cargas que va a ser variable a medida que nos vamos acercando al fondo. O sea, a medida que nos vamos acercando hacia el eje o hacia el vértice derecho. Menor en el extremo, o nula en el extremo izquierdo, porque acá va a ser prácticamente horizontal, o sea, voy a tener una distribución de este estilo. Más o menos, bueno, me quedó bastante feo. Mínimo en el extremo horizontal, perdón, el extremo, sí, izquierdo y máximo en el extremo derecho. Pero si ustedes lo miran a esto, también tiene otra particularidad. Si se fijan, esto lo podrían analizar como si fuese el efecto que le produce el fluido o el balance que se produce entre el recipiente o la compuerta, el peso que tiene la compuerta, y el rechazo o el empuje que produce el fluido a la existencia de este volumen. El empuje, por definición, es el equivalente al peso del líquido desalojado por el objeto. Y todo este volumen que aparece acá es lo que está desalojando la compuerta. Todo este volumen, donde el líquido sería muy feliz de estar, o sea, si yo le agrego todo este volumen, la única fuerza que me aparecería sería la fuerza horizontal, que sería equivalente a esta compuerta. Si yo dejo que el fluido ingrese, me ahorro el equivalente a esta fuerza. Digo, me ahorro, quiero decir, el líquido quiere entrar en todo ese lugar, pero ese hueco lo está ocupando, ese espacio lo está ocupando la compuerta. Entonces, la fuerza resultante hacia arriba
que me aparece sobre esta superficie es equivalente al peso específico del líquido multiplicado por ese volumen desalojado. ¿Lo ven? Claro, serían las fuerzas de flotación, digamos. La fuerza de flotación, tal cual. O sea, el análisis se simplifica mucho en ese sentido, porque sí hay que hacer el análisis sobre la fuerza horizontal, sobre la distribución de presiones que ocurren en el eje vertical, pero la composición o la componente vertical coincide con la fuerza del líquido, la fuerza que genera el líquido desalojado. Ahora bien, esas dos fuerzas, Fx y Fi, tendrán distintos puntos de aplicación. ¿Dónde se van a aplicar? Distintos puntos. Esos son las componentes, quiero decir. La fuerza resultante tendrá un punto de aplicación. ¿Y dónde va a ser aplicado? Y sobre, siempre, como en ese caso, digamos, es parte de un círculo, digamos, de un semicírculo, si tomamos la parte solamente de la compuerta que la que el fluido toca, siempre va sobre el centro del círculo. Sí, o sea, coincide con el centro, pero Sí. esta distancia coincide con el I centro de presión. O sea, si es radial, puede ser ubicado en cualquier punto del radio. Lo que pasa es que es coincidente con el centro de presión en el eje, o la componente o la proyección del centro de presión en el plano vertical. Bien. ¿Dudas sobre esto? Sí, una cosita, profe, si me repetís, o sea, vos lo que hiciste básicamente fue imaginar como que había una compuerta vertical, digamos, en el medio del cilindro, y es como Claro. que te deshaces, entre comillas, de la fuerza I, digamos, de esa fuerza equivalente. No me deshago. Lo que hago es obtengo las componentes de la fuerza resultante. O sea, va a haber una sola fuerza. Digamos, este sistema lo puedo llevar a una sola fuerza ubicada en un solo punto de aplicación. Pero, a su vez, esa fuerza la puedo dividir en componentes, X e Y. Entonces, para calcular el componente, la fuerza horizontal, la componente X, lo que hago es básicamente proyectar, porque la fuerza horizontal sería una fuerza aplicada sobre el equivalente a esta superficie, proyectada en un plano vertical. Claro, esa la entendí. La que no entendí muy bien es cómo sacás la componente en I, digamos, En de esa Y, fuerza resultante. claro, podría ser lo mismo que hago en este caso. O sea, podría proyectar la superficie que visualiza, que en realidad, aquí, a mí que me quedó medio grande esto, porque en realidad la superficie visualizada por el líquido llega hasta acá, ¿no? Hasta ahí, esta mitad sería. Sí. Bueno, cuesta dibujar, pero sería esta mitad. Entonces yo ahí tendría que, al proyectar, lo que voy a ver es que en un extremo tendré un determinado valor de presión mínimo y esa presión irá aumentando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha, o sea, hacia el eje del cilindro, hacia la parte donde hace contacto, va aumentando la presión porque va reduciéndose el nivel. O sea, yo Claro, podría claro. aplicar el mismo análisis. Ahora, más sencillo que ese análisis es analizarlo desde el punto de vista de la flotación, del empuje. Claro, está. ¿Por qué? Porque esto justamente, esta región del cilindro, de la compuerta, en realidad toda esta región, todo este sector, es un espacio que le estoy quitando al líquido. Entonces esa región equivale al volumen de líquido que le estoy extrayendo. Ahora, el cilindro tiene toda una masa más grande que ese volumen. La masa ocupa mayor volumen. Entonces, lo que voy a comparar es el peso de todo el cilindro, que es lo que va a ejercer carga, o lo que va a estar tendiendo a caer,
versus la fuerza de empuje que genera el fluido en el lugar donde lo saqué, el lugar donde el fluido quisiera estar, que es ese cuarto de cilindro. ¿Y por qué el cuarto de cilindro y no la mitad del cilindro, por ejemplo? ¿Por qué hasta ahí, hasta la mitad del cilindro? Porque justamente, digamos, hasta dónde ejerce incidencia el fluido, hasta la parte inferior, o sea, hasta si lo miro más en detalle, si este fuese el cilindro, digamos, el fluido toca en la parte inferior, acá abajo. Claro. Hasta aquí llega el fluido, que coincide con el eje. De acá para acá no hay ninguna incidencia del fluido. Entonces, el fluido va a querer entrar desde acá hasta arriba, digamos, en toda esta zona va a querer ingresar. Todo ese lugar es el que le está quitando el cilindro. Está mal expresado, querer, no querer, los fluidos no quieren ni quieren. Pero, quiere decir, el fluido intentará ocupar el lugar que el cilindro le retiró. ¿Y cuál va a ser? El lugar hasta donde llega el fluido. Es ese punto de contacto. O sea, calculás el empuje con solamente un cuarto de volumen de cilindro, sería. Claro. Eso te daría el módulo de la componente Ni, no te daría el punto de aplicación. Claro, no me daría el punto de aplicación. Y el punto de aplicación de esa fuerza va a estar ubicada, ¿dónde? En el centro de gravedad de esa geometría. A ver, ¿dónde estaría? Acá. Porque en cuanto a lo que es flotación y empuje, las fuerzas... Uy, qué feo que me quedó. Las fuerzas de gravedad, las fuerzas son aplicadas sobre el centro de gravedad de la figura. Esa figura tendrá un peso propio y una resultante de empuje que siempre se aplica sobre ese centro de gravedad. Chicos, yo estoy medio complicado ahora para seguir la clase. Si les parece, el viernes retomamos. Yo quisiera que ustedes, ya les digo, de acá hasta el viernes, ejerciten. Yo creo que ya vienen bastante bien enfocados. La primera parte de la clase la vamos a dedicar a consultas sobre estática. Vimos varios de los ejercicios, quizás nos quedaron algún ejercicio más por ver, pero la idea es que ahí veamos a los que faltan y después arranquemos con balances integrales. ¿Les parece? Bueno, profe, dale. Bueno, muchas gracias por estar y nos vemos entonces este viernes. Bárbaro, profe. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Adiós, profe. chicos. Chao, gracias, profe. Chao, gracias a ustedes.